abogado penalista, sobre la situación legal que involucra al señor Pedro Castillo Terrones. Actualmente se encuentra cumpliendo una detención preliminar por 7 días, es lo que se ha dispuesto por parte del Poder Judicial el día de ayer. Doctor Chanham, gracias por atendernos. Muy buenas tardes, un gusto, Jorge. Muy bien, bueno, dentro de la resolución que pudimos tener acceso ayer, se señalaba, aparte de esta decisión del juez Checkley de imponer estos 7 días de detención preliminar, se estimó que la detención de Pedro Castillo había sido legal. Ese más o menos fue el término que se utilizó. Y esto va, digámoslo así, en contraposición de los argumentos señalando que han habido algunos vacíos por la condición de Pedro Castillo en ese momento de presidente de la República. Sí, bueno, efectivamente, hace poco se aprobó la detención preliminar judicial en contra del expresidente Castillo. Los argumentos que han sido validados, en este caso por el juez Checkley, es que se habría producido una situación de flagrancia en cuanto al presunto delito de rebelión y conspiración alternativamente. Y sobre la base de eso es que, además, valorando un peligro de fuga, es que se decidió por 7 días dictar detención preliminar en contra del ex presidente y, digamos, dándole la razón al Ministerio Público en ese sentido, ¿no? Ujú. Ahora, hay prerrogativas que están ligadas a algunos cargos, ¿no? Por ejemplo, los presidentes de la República, o presidentas, bueno, en este caso ahora Dina Boluarte, tienen lo que se llama la inmunidad, así como los congresistas de la República tienen también la inmunidad parlamentaria. ¿Esto de alguna manera podría cambiar el panorama o las cosas en el sentido de los argumentos que puede utilizar su defensa para revertir esta decisión del Poder Judicial? Sí, a ver, lo que hay que tener en cuenta aquí es que en cuanto a las etapas del proceso penal, respecto de este caso, ¿no? De presunta rebelión, ¿no? Y alternativamente conspiración, nos encontramos en una etapa inicial, muy inicial, de diligencias preliminares recién. Estamos en etapa de investigación preliminar y en este marco, en esta primera etapa muy inicial, legalmente está facultado el sistema de justicia para poder dictar solo detenciones preliminares, ¿no? Para iniciar una investigación, incluso en contra altos funcionarios, en este caso contra el expresidente Castillo, y esto ha sucedido también con otros altos funcionarios como congresistas, exministros, etcétera. Pero si se quiere avanzar, ¿no? En la siguiente etapa y en las siguientes etapas del proceso penal, por ejemplo, en una formalización de la investigación preparatoria, pasar a una acusación, pasar a un juicio oral, se va a requerir que se siga un trámite previo ante el Congreso de la República, que es el procedimiento del antejuicio político. ¿Por qué? Porque el expresidente, si bien durante su mandato tiene la inmunidad del artículo 117, ustedes recordarán el artículo 117 que solo permitía que se le acuse por 4 supuestos, ¿verdad? Dentro de ellos no estaban delitos de corrupción o delitos diversos. Eh, Mantiene, eso sí, el privilegio del antejuicio político que está regulado en el artículo 99 y 100 de la Constitución, ¿no? Entonces, el presidente de la República, si es que se le quiere acusar por algún delito cometido en el ejercicio de su función, en este caso, presuntamente sería lo que se le imputa, ¿no? La rebelión o la conspiración, se tiene necesariamente que pasar por un trámite previo de antejuicio, es decir, tiene que haber una acusación que sea aprobada por el Congreso para recién pasar a la etapa de formalización de la investigación Ahora, preparatoria, en ¿no? Y cuestiones de entonces, tiempo, ¿cuánto demoraría todo este procedimiento? bueno, ahí en realidad, a pesar de que el reglamento del Congreso establece algunos plazos que no son muy largos, lo cierto es que también esto depende muchas veces del impulso que se le dé al interior del Congreso, de la rapidez que tengan en las decisiones, en fin, darle trámite a ello. Y esto a veces no tiene un plazo legalmente establecido, ¿no? Claro. Digamos, han dependido en diferentes casos de a veces la voluntad de querer impulsar rápidamente o no los procedimientos, Claro, ¿no? de hecho estamos a Entonces, finales de año. podría tardar. Claro, bueno, de hecho estamos a finales de año, se está acabando esta legislatura.
pero de todas maneras podría caber la posibilidad de ampliar la legislatura como se ha hecho en otras ocasiones para temas muy puntuales en ese sentido. Entonces, si entiendo bien, por la explicación que usted nos da respecto precisamente a esta figura del antejuicio político en la que están, digamos, incluidos presidentes, en fin, o congresistas o altos funcionarios en realidad, incluso en algunos casos ministros, estos 7 días de detención preliminar podrían culminar ¿con qué exactamente? Con una denuncia por parte de la Fiscalía que tendría que en este tiempo recopilar los mayores indicios o pruebas, en fin, para formular un siguiente paso, una acusación. ¿Qué es lo que se diría en ese caso? Sí, en la medida en que estamos todavía en una etapa de investigación preliminar, una primera etapa, y ya se ha dictado una detención preliminar por parte del juez eh, por plazo de 7 días, en esos 7 días lo que está haciendo y lo que va a hacer, imagino, el Ministerio Público, en este caso la Fiscalía de la Nación, es recopilar la mayor cantidad de elementos de convicción que le puedan ser útiles en este plazo, pero vencido ese plazo, no puede, por ejemplo, dictar una prisión preventiva, Ujú. ¿no? Si es que eso es lo que quisiera, porque para ello se tiene que formalizar primero la investigación y para formalizarse tiene que pasar previamente por Claro. el procedimiento del antejuicio, por el privilegio que tiene un expresidente. Digamos, este antejuicio permanece hasta 5 años después de haber dejado el cargo, ¿no? Y entonces, mmm, lo que correspondería en todo caso, si es que hablamos en términos de qué va a suceder con la libertad del expresidente, pues si es que no hay todavía una acusación constitucional que haya sido formulada por el Congreso, cuando vence este plazo de 7 días, pues lo que correspondería es que atraviese el proceso o la investigación que le queda en libertad. Y de hecho, con la acusación constitucional, si es que se diera el caso, tendría que también pasar por otras instancias, su comisión de acusaciones constitucionales, comisión permanente, pleno del Congreso, que también demanda, digamos, tiempo, que no caberían en los 7 días que se Claro, han determinado para el señor Castillo en tema de detención preliminar. en efecto, porque el antejuicio político tiene todo un procedimiento ya establecido, ¿no? Tiene que pasar primero por una denuncia constitucional que tenga que formular, en este caso, asumo, la Fiscalía de la Nación ante el Congreso tendrá que armar una subcomisión de acusaciones constitucionales, se tendrá que aprobar un informe en esta subcomisión que sea llevado a la comisión permanente tendrá que aprobar ese informe y formular una propuesta de acusación. Esa acusación luego tendrá que ser valorada en el Pleno y el Pleno del Congreso tendrá que finalmente decidir si acusa o no acusa al presidente por un presunto delito de rebelión o conspiración, ¿no? Ujú. Pero esto se tiene que dar necesariamente previo a que se pueda formalizar una investigación por parte del Ministerio Público, Y ¿no? esto Porque así se lo da, establece la Constitución. y esto se da, como usted explica, pasando por el tema del, digamos, del antejuicio, que es algo que también demanda tiempo. O sea, lo que digamos, me gustaría que quede en claro, dada su expertise, doctor Chanham, es el hecho de que no hay forma, digamos, que el señor Pedro Castillo, pasados estos 7 días, tenga que permanecer en la prisión. Porque hay una serie de procedimientos que se podrían seguir, pero que van a demandar mucho más tiempo de este periodo que ha determinado el Poder Judicial. Sí. A ver, estimado Jorge, la regla es que todo procesado, todo inculpado tiene que afrontar una investigación y un proceso penal en libertad, Ujú. ¿no? Salvo que se dicte alguna medida de coerción personal, como podría ser una detención preliminar, que es lo que se ha dictado contra él, o una prisión preventiva, que ya puede ser por mucho más tiempo, ¿no? Las prisiones preventivas 9 meses o en casos de organizaciones criminales incluso pueden ser mucho más meses, ¿no? Lo hemos visto en otros casos. Pero en el caso de altos funcionarios, como un expresidente, al gozar de un antejuicio, para que se le pueda dictar prisión preventiva, primero tendría que pasar por un procedimiento de antejuicio Claro. político. Y esto quiere decir que, vencidos los 7 días de la detención preliminar, que es el plazo que se le ha dado en la resolución judicial, pues lo que corresponde es que afronte el proceso en libertad, si es que no hay un mandato de prisión preventiva. Por ejemplo, como no lo podría hacer si es que no hay un antejuicio previo, ¿no? Ahora, ¿no hay ninguna otra medida coercitiva que se pudiera dictar en contra de Pedro Castillo? Por ejemplo, una comparecencia, bueno, solicitud de la Fiscalía, ¿no? O en todo caso un arresto domiciliario, un impedimento de salida del país. ¿Estas medidas se podrían tomar en las condiciones en las que hoy se encuentra Pedro Castillo o no? Sí, han sucedido en otros casos de otros altos funcionarios, como congresistas, excongresistas, en los que se ha dictado, por ejemplo, impedimentos de salida del país
en diligencias preliminares, ¿no? Se puede, el Ministerio Público puede asegurar de alguna forma su investigación con ese tipo de medidas, pero no con medidas extremas o lo más graves, como podría ser la prisión preventiva, Claro. porque para ello se requerirá previamente pasar por el antejuicio político. Pero, por ejemplo, un impedimento de salida del país sí podría ser dictado en el marco de una investigación preliminar previo al antejuicio, ¿no? Ujú. No se necesitaría todo este procedimiento que usted ya nos ha explicado. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado. Solamente una consulta más adicional, doctor Changham. Se argumentaba ayer sobre todo que el señor Pedro Castillo no habría cometido este delito de rebelión o conspiración a rebelión, según lo que ha establecido, solicitado o ha planteado el Ministerio Público, porque finalmente esto significa alzarse en armas. Ese es uno de los argumentos. Otro de los argumentos es que lo escuchábamos de algún personaje que señalaba que había sido una declaración pública lo que había formulado Castillo Terrones al referirse a la disolución o al cierre del Congreso y a la reestructuración de instituciones importantes, ¿no? Como el Tribunal Constitucional, Poder Judicial, Fiscalía, en fin, todo lo que incluyó su discurso. ¿Esto es así realmente? O sea, ¿no se puede determinar aquí, no se puede configurar un delito de rebelión? Bueno, yo creo que a lo largo de las investigaciones se va a poder ir teniendo más datos al respecto, ¿no? Pero lo que puedo decir es que si solo valoramos, desde mi punto de vista, si solo valoramos el mensaje a la nación que emite, eso me parece a mí insuficiente para hablar de un alzamiento en armas. ¿Ok? El tipo penal exige que exista ese elemento, ¿no? Por lo tanto, habría que ver o verificar alguna acción concreta, ¿no? Alguna conducta adicional que pueda haber tenido esa finalidad armamentista o de alzarse en armas, ¿no? El solo hecho del mensaje a la nación me parece a mí personalmente que no es suficiente para todavía hablar de un delito de rebelión. Y en su calidad de jefe Alternativamente se está hablando supremo, de un... y en su calidad de jefe supremo en ese momento de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, ¿no se toma esto como una orden? Porque finalmente. Entiendo que eso es lo que puede haber valorado el juez de investigación que ha dictado la detención preliminar. Desde mi punto de vista no es suficiente, Ujú. ¿no? Y en el caso de la conspiración, habría que ver ahí un acuerdo de voluntades de más de una persona que haya tendido a esa intencionalidad armamentista, ¿no? Entonces, eso es lo que tendrá que ser verificado a lo largo de las investigaciones, ¿no? Podría establecerse más Pero fácilmente, entiendo que digamos, todavía el panorama me parece un poco todavía insuficiente. difuso, ¿no? Ujú. Digamos que se podría configurar con mayor facilidad, digámoslo así, el delito de conspiración que el de rebelión, porque, bueno, digamos que se están citando, por ejemplo, ya algunos exministros, se han incautado documentos a pocas horas de detenido Pedro Castillo por parte de la Fiscalía, en instalaciones de Palacio, incluso del despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros, como para tener algunos elementos de convicción adicionales y señalar si es que hubo coordinaciones previas o conspiración previa, por decirlo de alguna manera, para que finalmente Castillo pudiera formular este discurso, este mensaje a la nación. ¿Es más fácil, digamos, establecer un delito de estas características, el de conspiración, que el de rebelión? Sí, de todas formas requiere, y es lo que está haciendo el Ministerio Público, entiendo, está indagando, está tomando declaraciones, está recogiendo evidencias para apuntar un poco a eso, a ver si es que existió algún tipo de acuerdo de voluntades entre varias personas que hayan buscado esa finalidad, eh, pues, en fin, de alzarse en armas para, pues, en fin, dar un golpe de Estado, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que va a tener que verificarse. Probablemente sea menos complicado, ¿no? Pero eso se tendrá que ver siempre en el caso, dependerá del fiscal, de la estrategia y de la teoría del caso que pueda armar, ¿no? Y en todo caso también habría que ver allí, por ejemplo, la Procuraduría General del Estado lo denunció también por abuso de autoridad. Me parece Ujú. que creo que tampoco es un delito que sea especialmente difícil, en este caso, solo viendo el mensaje de la nación, ¿no? Entonces, me parece que son ahí algunas figuras que pueden irse viendo, ¿no? Pero de momento, como dije, a mí la rebelión me parece complicado, solo con el dato que se tiene hasta ahora, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable.
Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Hemos conversado con el doctor Rafael Chanján Documet, abogado penalista. Son las 3 de la tarde con 44 minutos, amigos.